Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Rahakodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, este video va a ser bien breve, y básicamente quise corregir una doctrina falsa del mundo, que dice que el Señor no odia al pecador, sino que odia al pecado. Que esto es planamente contra la escritura, contra la Biblia, como vamos a comprobar en un momento. Y pues es uno de los tropiezos en el mundo que causa mucha confusión y que es empujado en el espíritu de Aleister Crowley, que dice: haz lo que te dé la gana, porque al fin del día nomás puedes pedir por perdón, sos perdonado y todo es olvidado. Que eso es totalmente contra la escritura, como vamos a leer en un momento, man. Ahora sí entendemos que el Señor nos da gracia para arrepentirnos de nuestros pecados y regresar hacia Él en sinceridad y en verdad, y tratar de no repetir el pecado, la ofensa, que eso es lo que significa arrepentimiento, man. Regresar, en inglés es turn back, o regresar al Señor, dejar el pecado y no repetirlo. Entonces vamos a comenzar aquí en Eclesiástico 12:6. Porque el Altísimo aborrece a los pecadores. Plano, man. Con esto podemos concluir el video. El Altísimo, ¿cuál es? El Señor. El Padre, por medio de su Hijo. Dice: el Altísimo aborrece a los pecadores. Que en el inglés la palabra usada aquí es hated, que es odia. El Señor odia a los pecadores. Dice: y dará venganza a los impíos, y los guardará contra el gran día de su castigo. Entonces, aquí planamente está escrito. Esta aquí es una de las varias razones por qué, el apócrifo, en el mundo, dicen que no es parte de la escritura. Pero sí es parte de la escritura, es parte del Antiguo Testamento. Se alinea perfectamente con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y es básicamente el parte del rompecabezas que básicamente explica la condición en cual estuvo el reino surdeño de la nación de Israel durante los días de nuestro Señor Yahushua, saliendo el cautiverio griego, y cómo estuvieron viviendo como los griegos, y cómo se hicieron gentiles, man. Y después de generaciones teniendo hijos y hijas totalmente fuera de la herencia de Israel, totalmente fuera de la identidad de ser Israel, viviendo como las otras naciones, como griegos, como romanos, ¿cuál es la palabra? Identificados como gentiles por los judíos, que conocían que eran israelitas, y también ese título siendo aplicado a los que quedaron del reino norteño, en esa región, que de nuevo también estaban viviendo como las otras naciones. Pero vamos a brincar a la próxima escritura, la última escritura, para comprobar esto. Isaías 1:28. Y la destrucción de los transgresores y los pecadores será junta, y los que dejan a Yahweh, Bashim Yahshua, serán consumidos. Claramente acabamos de leer que el Señor odia a los pecadores, y aquí el Señor está diciendo que los pecadores serán consumidos por el fuego nuclear. Que transgresión es el quebrar de la ley, y la definición de pecado es la transgresión de la ley. Entonces, efectivamente, un transgresor y un pecador es una cosa, es la misma cosa. Que verdaderamente la única gente que puede pecar son los israelitas. Porque los israelitas fueron los únicos que fueron dados las leyes. Eso es diciendo técnicamente, pero sabemos que en la escritura Esaú, por ejemplo, es describido como el hombre de pecado.
porque Él hace todo totalmente contra el Señor. Okay. Pero como leemos aquí, la destrucción de los transgresores y de los pecadores será junta, y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Yeah, man. Y especialmente ahorita en estos últimos de los últimos días, que estamos viendo las puertas de misericordia cerrándose antes de que toda la mierda pegue el abanico, comience la hambruna de la palabra, la angustia de Jacob, y ya no tengan oportunidad, nuestra gente, de arrepentirse, después de recibir el mensaje y contradecir y burlar y en su rebelión no regresando al Señor. Es necesario entender que como el Señor nos ha dicho, no nos deberíamos de sentir mal por esta gente cuando comience este desmadre, y estén en condición terrible, sufriendo de hambre, de sed, de plagas, y todo tipo de tormentos y tortura que el Señor tiene preparado para esta gente. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, el Señor los odia por su rebelión, por orgullosamente orgullosamente, there we go, caminar en sus pecados y negar el mensaje del Señor por medio de sus profetas, man. El balance siendo que últimamente estos 2/3 de la nación de Israel que sean destruidos cuando regrese nuestro Señor Yahushua regresarán en el reino como los bebés de los que fueron salvos, el remanente, el tercio y la elección, y regresarán como bebés con las leyes programadas en sus espíritus, siendo perfectos, y en eso se cumplirá la profecía. Todo Israel será salvo en el Señor, y todo pecado eventualmente va a ser perdonado. Solo que por un tiempo tendrán que vivir con humillación en el reino, pero inevitablemente todo será perdonado, y nos vamos a estar viviendo en armonía, y en perfección, en el rango apropiado que el Señor ha predestinado. Pero algo bien breve sobre el espíritu. Espero que fueron edificados. Shalom.